amigos? Muy buenos días. Su servidor Eduardo Casillas Ávila les saluda como cada semana en otra charla ya tradicional conocida como La Sabatina. En esta ocasión, como en las anteriores participaciones, las dos últimas, pues he tratado de platicar con ustedes sobre diferentes temas que tienen que ver con la forma de gobierno que han existido a lo largo de la historia y de las cuales han escrito pues eminentes políticos, eminentes y conspicuos historiadores, filósofos y demás, en donde se establece precisamente cuáles han sido las formas de gobierno que han existido y que existen en la actualidad. Y así fue como platicamos sobre la dictadura, platicamos sobre otra forma de ejercicio del poder como fue el cacicazgo, y en esta ocasión, bueno, pues me voy a permitir platicar sobre otra forma de gobierno muy interesante que se llama el despotismo. Esta forma de gobierno es aquella que establece que hay una autoridad absoluta, no limitada por las leyes. Esto es una autoridad abusiva de superioridad, poder o fuerza en el trato a los demás, en el trato a las demás personas, a los demás integrantes de la sociedad. Esta forma de gobierno que se dio, pues definitivamente desde la época de Aristóteles con los persas, y las diferenciaba Aristóteles pues con la espartana, pero que ya se daba precisamente desde entonces y que tuvo ya mayor relevancia, sobre todo en algunas monarquías europeas del siglo XVIII. Y cómo olvidar también los regímenes despóticos y las monarquías y estas formas de gobierno asiáticas, sobre todo en China, ¿verdad? Donde es un despotismo, pues claro que ha existido por allá. Pero si nos referimos al despotismo francés, sobre todo en la época del enciclopedismo, en la época de la Ilustración, que así se llama, esto que se llamó despotismo ilustrado. ¿Y en qué consistía este despotismo ilustrado? Su lema era aquel que decía: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Y en qué consistía? Pues les repito, en que esta ilustración era la de educar al pueblo, actuando los gobernantes como mecenas de las artes, de las letras, y gestando pues este movimiento de la Ilustración en el siglo XVII como el siglo de la razón. Había una justificación de parte de los monarcas en donde este estado era el estado padre, era el estado protector de sus hijos, de sus súbditos, y de ahí entonces que se daba este tipo de gobierno que, entre comillas, tuvo muchos defensores en aquella época, pero que también tuvo oponentes muy fuertes a la misma. Esta forma de gobierno se dio precisamente cuando en aquel entonces esta monarquía despótica, y uno de los principales autores que platican sobre el tema, como ya lo dije, desde la época de Maquiavelo, pero ya fue con Montesquieu precisamente, con este gran filósofo francés, el despotismo, ya habla él y nos dice que este despotismo debe ya de ser considerado como una forma de gobierno completamente diferente a la monarquía, porque antes se decía que el despotismo era una forma de la monarquía y que dependía de la monarquía. Y entonces ya este filósofo, este gran escritor político Montesquieu nos dice: no, esta es una forma de gobierno diferente que se ha dado tanto en las repúblicas como en la monarquía. Recuerden ustedes que Maquiavelo nos decía que solamente existían
dos formas de gobierno, que eran las repúblicas y los principados. Y en estas dos formas, Montesquieu dice, no existe otra más, que es precisamente la del despotismo. Despotismo que terminó con la Revolución Francesa, que se dio en 1789, este despotismo ilustrado, que como les digo era un variante del absolutismo monárquico. Y entonces hay que diferenciar pues esta distribución de los poderes o del poder que existe en la monarquía y que está ausente en los regímenes despóticos. Porque todavía en la monarquía existían contrapesos de alguna manera, pero en el poder despótico no los hay. No hay leyes a los que se deba de sujetar, y es así como se muestra pues la importancia que Montesquieu otorgó a la separación de poderes. Habrá que recordar que precisamente una de las grandes obras, creo que la principal de ellas, la de El espíritu de las leyes, bueno, pues en uno de los libros se consigna precisamente el que debe de existir la división de poderes. Es la tesis fundamental que después se dio con John Locke también, el inglés, que se dio con Alexis de Tocqueville, y que es el principio básico que existe en nuestra propia constitución política nuestra, que es el de la división de poderes. La tesis definitivamente que nosotros sostenemos, en donde existe el equilibrio del poder. Esto fue lo que, mis amigos, se conoció como esta forma de gobierno, el despotismo ilustrado, que se dio anterior a la Revolución Francesa y que concluyó con esta, porque se acabó con esta forma de gobierno despótico que se dio precisamente en esta esclavitud política, en esta esclavitud civil, que se daba en Europa y que era tolerable, y no tanto como en Asia, que era todavía más fuerte y más marcada. Mis amigos, podríamos haber tocado temas clásicos como son de la política actual, que de la boda de Nieto, de Santiago Nieto, que de la participación de nuestro presidente en la Organización de las Naciones Unidas, pero son temas que ya se han platicado y que ya los conocen ustedes. Espero que este tema haya sido de su interés. Y por cierto, con el saludo a mi amigo César Augusto Santiago, un político y una gente muy sabia en el conocimiento de los temas políticos. Él acostumbra en su programa Call to Action, que también se lo recomiendo, recomendar un librito. Y en esta ocasión yo les voy a recomendar un libro muy bueno que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que precisamente nos va a tocar este tema, este debate que tuvieron ellos muy interesante sobre Montesquieu sostener sus tesis en el espíritu de las leyes y Maquiavelo pues desestimándolas, diciendo que el poder debería de ejercerse. Interesante, que se los recomiendo. Es más, se los dejo de tarea con un saludo muy cordial a mis alumnos de la Facultad de Derecho para que Sí, amigos, posiblemente sea tema de examen. Y bueno, pues fue un placer haber charlado con ustedes esta mañana. Ojalá haya sido de su interés esta conversación, esta plática. La invitación para que la próxima semana nos veamos de nuevo y saludarles con el afecto de siempre en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito.